Bien, entonces aquí tenemos lo que es el pisómetro, ¿ya? La pregunta en este caso nos dice calcular la presión en el punto A, ¿no? Entonces nosotros tenemos que calcular ya cuánto es la presión en este punto, ya en ese punto. Bien, entonces para eso está trabajando, en este caso, está trabajando aquí con aceite, ¿verdad? Para este otro caso está trabajando con mercurio, ¿no? También. Y a ver, mercurio y también hay el agua, ¿ya? Entonces también está el agua, ¿ya? Entonces, eh, mm, ya, entonces, a ver, vamos a colocar los límites, ¿ya? Entonces hasta aquí se ve, fíjense que está trabajando con mercurio, ¿verdad? Y el mercurio va a estar hasta acá, ¿ya? Luego de aquí también parte lo que es el agua, justo de acá hasta por aquí, ¿no? Entonces luego nuevamente viene a actuar lo que es el mercurio, y ahí ya está la parte por aquí. Bien, y aquí viene lo que es, hasta aquí es el aceite, ¿verdad? Ya son los límites. Ya, a ver. A ver, un segundito por favor. Aquí, a ver. Ya, bien, listo. Ya entonces en el punto A nos dice, ¿no? Ya. Y entonces, como yo ya les había indicado, ¿no? Puedo partir ya haciendo un diagramita. Ya puedo partir de aquí, ¿ya? O también puedo partir de aquí, ¿ya? De cualquier punto. Entonces, en este caso, a ver, partimos de este punto, ¿ya? Partimos de ese punto. Entonces, fíjense que estoy partiendo con mercurio, ¿verdad? Entonces, fíjense que acá estoy partiendo con mercurio, ¿ya? Entonces, debo colocar con qué fluido estoy trabajando. Entonces, aquí voy a colocar peso específico del mercurio, Hg, ¿ya? Multiplicado por la altura a la que está actuando. Entonces, multiplicado por altura de la altura vamos a colocar, ¿no? Altura 1, la primera altura, ya para diferenciarnos, la altura 1. Listo, esto entonces es desde este punto, ¿no? Hasta este punto aquí, ¿no? Y hasta aquí lo he bajado, ¿ya? Porque es la altura que conozco, ¿verdad? Luego aquí, como hemos dicho, se puede hacer un corte, ¿no? Se lo puedes recortar esto, ¿ya? Entonces es como estaría recortando esto, ¿ya? O sea, eso, ¿no? Porque es mercurio, ¿ya? Y esto entonces se puede recortar hasta ahí, ¿no? Luego paso hasta aquí, a este otro lado, ¿verdad? Y voy a trabajar ya también con lo que es el agua, ¿verdad? Entonces el agua está actuando aquí, ¿no? Ya, ahora para lo que es el agua, ya, simplemente lo voy a trabajar también hasta donde está esa línea, ¿ya? Porque también puedo recortar, ¿no? También puedo recortar esto aquí, ¿no? Ya puedo recortar, ¿ya? Eso de recorte entonces ya les había explicado anteriormente, ¿ya? Y si no entienden, entonces me preguntan nomás, ¿ya? Si es que no lo están entendiendo ese recorte que estamos haciendo, ¿ya? Pero entonces simplemente lo que estamos colocando hasta aquí es hasta este punto, ¿ya? Bien, y aquí colocamos que esto es, ¿quién está actuando? Está actuando el agua. Entonces peso específico del agua, ¿no? Multiplicado por su altura del agua. Entonces altura 2 voy a colocar, ya, para diferenciar de alturas, ¿no? Entonces ya he llegado hasta este punto de aquí, ya hasta este punto. Luego me paso al otro lado, ¿no? Me paso al otro lado, ¿ya? Y en este caso está actuando, está trabajando lo que es fíjense, el mercurio, ¿verdad? Ya entonces el mercurio. Entonces está trabajando esta más o menos por aquí, ¿ya? Este, ¿no? Ya ahí coloco aquí que está trabajando entonces peso específico del mercurio multiplicado por su altura, y en este caso para diferenciarla H3 vamos a colocar, ¿ya? Altura 3.
altura 3. Listo. ¿Ya? Bien. Entonces eso va a ser hasta acá, ¿verdad? Hasta este límite, ¿no? Y también puedo recortar esto, ¿no? Como es mercurio, puedo recortar esto aquí, ¿ya? Esto puedo recortar. Luego, finalmente está trabajando lo que es el aceite, ¿ya? Entonces, lo que es el aceite, entonces vengo hasta aquí y empieza a subir, ¿no? Ya empiezo a subir. Y ahí debo colocar también quién está actuando, entonces peso específico del aceite multiplicado por su altura, ya altura 4 lo voy a llamar, ya altura 4. Bien, bien, entonces finalmente entonces llego justo a este punto, ¿no? ¿Verdad? Justo a este punto de aquí, ya con un negro voy a tocar, justo a ese punto, ya. Entonces, cuando hablamos de presiones, hemos dicho que en la línea horizontal, ya, cualquier fluido tiene la misma presión, ya. O sea que la presión en este punto A es la misma que está en este punto, ya, en esta dirección horizontal. Entonces, por eso que puedo decir que estoy llegando justo a la presión en el punto A. Ya, y justo en este punto puedo colocar también yo lo que es la presión en el punto A. ¿Ya? Y eso es. Bien, ahora puedo formar una ecuación con todo esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, para ir colocando las direcciones. Cuando voy bajando, ¿ya? Cuando voy a ir bajando, ¿ya? Entonces, voy a colocar o voy a considerar un signo positivo, ¿ya? Y cuando vaya subiendo hacia arriba, voy a considerar un signo negativo, ¿ya? Entonces esto traten de considerarlo siempre así, ¿ya? Si van a considerar viceversa esto, entonces también va a cambiar el signo de su resultado, ¿ya? Entonces eso tendrían que tener cuidado, ¿no? ¿Ya? Pero traten de utilizar esta dirección, ¿ya? Bien, en este caso he partido de este punto, ¿no? De este punto, de la presión atmosférica, ¿sí? Y terminó, ¿ya? Entonces estoy bajando aquí, estoy bajando, en este caso, ¿verdad? Estoy bajando, en este caso voy a colocar entonces, como todo con peso específico del mercurio multiplicado por su altura H1, ¿no? Y es positivo porque estoy bajando, ¿ya? Luego, vean, estoy pasando a este otro lado y voy a ir subiendo con lo que es el agua. Fíjense, estoy subiendo con lo que es el agua. En este caso, entonces, esto va a ser negativo, menos, ¿no? El peso específico del agua, ya, multiplicado por la altura H2, ¿ya? Luego paso a este otro lado, a este otro punto y estoy bajando, ¿verdad? Fíjense, estoy bajando, ¿no? Entonces en este caso va a ser suma, ¿no? Cuando voy bajando, suma. Entonces va a ser más peso específico del mercurio multiplicado por altura H3, altura H3, ¿no? Y finalmente, ya, fíjense que aquí estoy subiendo, ¿no? Estoy subiendo y esto va a ser negativo, menos peso específico del aceite multiplicado por su altura H4, ¿ya? Eso es. Y esto va a ser igual, directamente lo igualo al punto A, ¿ya? O diré a la presión en el punto A, ¿ya? Eso es. Ya formado, ¿no? Ahora entonces, ¿qué es lo que necesito conocer? Los pesos específicos de cada uno. Entonces del agua ya conozco su peso específico, ¿verdad? Su peso específico del agua es igual a 9810 newtons, ¿ya? Por metro cúbico, ¿ya? Eso es el peso específico del agua. Entonces, del mercurio y del aceite, fíjense que nos dan densidades relativas, ¿ya? Densidad relativa del aceite y densidad relativa
del mercurio. Entonces, cuando tengo densidad relativa, lo único que hay que hacer ya es una multiplicación, ¿ya? Entonces, cuando tengan densidad relativa, no se olviden, jóvenes, ¿ya? Más fácil, directamente multiplíquenlo esto por 1000, ¿ya? Porque la densidad del agua, esto es su peso específico del agua, pero la densidad del agua, ¿verdad?, es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Eso es la densidad del agua, ¿no? Entonces, cuando tenemos densidad relativa, ya lo que hacemos es multiplicar por la densidad patrón, en este caso la densidad del agua. Ya, entonces, directamente, ¿cuánto va a ser la densidad? En este caso, densidad VOC, ¿ya? Densidad del aceite. ¿Cuánto va a ser su densidad del aceite? Por favorcito. ¿Cuánto sería entonces, jóvenes? ¿Qué ubicamos? ¿Cuánto va a ser? A ver. Entonces, ¿cuánto sería? 900. Perfecto, eso es. Ya, entonces simplemente lo multiplican por 1000. Ya cuando tengan densidad relativa, y pienso que si es que va a colocarles esto, sí o sí va a darles con densidad relativa. Ya, entonces esto va a ser 900 kilogramos por metro cúbico. Ya, ahora, su peso específico, ¿cuánto sería? Entonces, para su peso específico, ¿no?, el peso específico de cualquier fluido, ya, siempre va a ser densidad por la gravedad. Ya en este caso, el peso específico del aceite, ¿cuánto va a ser? A ver, ¿cuánto va a ser entonces? No, entonces de esta forma, ¿no? Ya, a ver cuánto va a ser. ¿Cuánto? No escucho. 8829. Eso es. 8829. Eso es. Ya. 29. Y las unidades entonces van a ser Newton, ¿no?, por metro cúbico. Ya, y eso van a ser las unidades. Ya, entonces del mercurio, fíjense aquí estas densidades relativas se puede ver, ¿no? O quieren que lo alargue un poquito, grande. Aquí la gravedad lo tomamos como 9.81 o solo como 9.8. 9.81, considérenlo. Aquí estamos considerando 9.81. Igual, para este. Ya. Considerando 9.81 sería 9810. Ya, considérenlo así, de esa forma. 9.81. Ya, eso es. Entonces, con eso sale esto, ¿no? ¿Verdad? Ya, para todos vamos a hacer de esa forma. Ya, ahora finalmente, la densidad del mercurio, ¿cuánto va a ser? Ustedes que van a saber, por favor. Entonces aquí ya se mostró, ¿no? Su densidad relativa, entonces lo multiplicamos por 1000 nomás. ¿Ya? Para hacerlo más rápido y más fácil. Entonces, ¿cuánto sería? A ver. Entonces va a ser en este caso 13.000, ¿no? Eso es. 13.540. ¿Ya? Y esto va a ser kilogramo por metro cúbico, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, su peso específico, ¿cuánto sería eso? Por favor, multiplíquenlo. Entonces, ¿cuánto sería su peso específico? A ver, ¿cuánto sería?
132.827 o estoy mal. Ya. 132.000, pienso que sí está bien. 132.827. 4. 7.4. Ya. A ver. Sería la densidad por la gravedad ahí, ¿no veo? ¿Sí? Exacto. Siempre consideren eso. Ah, ya. Perfecto. Entonces Siempre. está bien ese valor. Eso es, ¿no? Siempre entonces peso específico, densidad, ¿no? Tenemos la densidad por la gravedad nomás. Ya, lo mismo del agua, ¿no? Teníamos densidad, lo multiplicamos por la gravedad y nos va a dar este resultado. ¿Ya? Siempre de esa forma. Y entonces es eso. Perfecto. Bien. Entonces esto, newtons por metro cúbico. ¿Ya? Finalmente entonces, jóvenes, se reemplaza. Ya, finalmente reemplazamos en esta ecuación que hemos formado. ¿Ya? Entonces aquí lo voy a retroceder estito. Y ahí vamos a ir reemplazando. ¿Ya? Entonces, peso específico del mercurio, ¿no? Entonces en este caso está muy grande este escrito. Lo escribo un poco menos. ¿Ya? 132.000 es 827, ¿está bien? Punto. Ya un cachito por favor, para que copiemos más. Listo, está muy grande. Ahí está. Bien, eso es. Ya, entonces aquí pasamos esto, ¿no? Entonces peso específico del mercurio, ahí está, multiplicado por su altura. Ya, entonces esto va a ser multiplicado por su altura. Altura 1. Entonces hemos empezado por aquí, ¿verdad? Entonces su altura, fíjense que es 0,5, ¿no? Por aquí hemos empezado. Fíjense la altura 1, ¿verdad? 0,5. Entonces colocamos, está en metros, entonces está correcto. Entonces aquí estamos trabajando con metros, entonces debemos colocar igual en metros. Entonces aquí va a ser 0.5 metros. ¿Ya? Listo, eso es. Menos, dice, ¿no? Menos peso específico del agua. Entonces nosotros acá tenemos ya lo que es el peso específico del agua. Simplemente lo vamos a copiar. ¿Ya? Entonces acá, ¿no? Ya. Peso específico del agua multiplicado por, ¿no? Multiplicado por su altura, ¿no? Entonces fíjense que desde aquí actúa el agua. Entonces aquí tenemos que hacer una suma, pienso, ¿no? Fíjense que desde aquí, desde aquí, ¿no? Desde aquí está actuando lo que es el agua hasta este punto aquí, ¿no? En este caso tendría que sumar, fíjense, aquí tengo 0,3, ¿verdad? Y aquí tengo un valor pequeño de 0.05. Tendría que sumar esto, ¿no? En todo caso, entonces la altura del agua va a ser 0. Va a ser entonces 0.35 metros, ¿no? Siempre colocar eso. Ya, metros. ¿Está bien? Luego tenemos más, ¿no? Más, ¿ya? Peso específico del mercurio, que llega a ser esto, ¿no? Multiplicado por su altura 3. Entonces tenemos que chequear la altura 3. ¿Cuánto es? ¿No? Entonces aquí se fijan, la altura 3 en este caso es desde este punto hasta este punto. Simplemente es 0.3, ¿verdad? Eso es. Ya, entonces colocamos, ¿no? Acá por su altura, que es 0.3 metros. Listo. Menos, no, menos el peso específico del aceite. Tenemos por acá el peso específico del aceite, ¿verdad?
Ya tenemos acá. ¿Qué es esto, verdad? Eso es. Ya. Multiplicado por su altura. Entonces, en este caso, su altura del aceite. Fíjense, entonces, lo que está actuando el aceite es desde este punto, ¿verdad? Hasta este punto de aquí, ¿no? Hasta este punto. Fíjense, entonces, tendríamos que sumar 0,3 más 0,11, que sería, en este caso, entre la altura aquí, 0,41 metros. ¿Ya? Y esto queda, fíjense, queda, una vez que coloco el peso específico del aceite por su altura, queda igualado, ¿verdad?, a lo que es la presión en el punto A. Entonces la presión en el punto A va a ser igual a, entonces hay que desarrollar todo esto, ¿no? Y toda esta multiplicación, ya, y suma, ¿no? Y eso sería el resultado. Necesito, por favor, a ver, multiplíquenlo y súmenlo. Esto no encuentro mi calculadora. 99.208.53. Y eso es por un lento, 99.000. 208.53. Es el 208.53. Ya, ¿qué unidad sería? A ver. ¿Qué unidades? Entonces sería, fíjense, newton, ¿no? Porque todos son newtons. Metro con metro cúbico, entonces, ¿qué nos va a quedar? Metro cuadrado. ¿Ya? Entonces eso sería el resultado. ¿Ya? Entonces eso es. ¿Ya? Entonces, ¿habrá alguna duda en este ejercicio? Entonces solo nos pide la presión en el punto A, entonces se lo obtiene de esta forma. ¿Ya? ¿Se entiende lo que hemos hecho al dibujar este diagrama, ¿no?, y al hacer el cálculo? ¿Está todo claro, jóvenes, o tienen alguna duda? ¿Podría volver a explicar el diagramita, por favor, sí? Ya. A ver. Entonces hemos partido de este punto de aquí, ¿verdad? De este punto, ¿no? Hemos partido. Ya, entonces este punto de aquí, ¿no?, sería este puntito de aquí que está, ¿no?, sería el mismo que está aquí. Ya, entonces luego hemos bajado, ya hemos bajado hasta esta altura, ¿no? Y es esto, ¿no? Desde ese punto hemos bajado hasta esta altura, ya, hasta esta altura. Luego aquí, ya, como les he indicado esto, ¿no?, la suma de cuando voy bajando sumo y cuando voy subiendo resto, ¿verdad? En este caso, fíjense, de esta forma es que se va a eliminar esto de aquí, ya, este aquí, ¿no? Fíjense que estoy bajando aquí una cierta altura, ¿no? Pueden colocarle, si quieren ustedes, 5, ¿no? Estoy bajando 5, voy a colocar un valor cualquiera, ¿ya? Estoy bajando entonces 5, ¿no? ¿Ya? Aquí. ¿Ya? Llego hasta el límite, ¿no? Hasta ahí 5, ¿no? Y también voy a ir subiendo con justo hasta ese nivel. Tendría que ser también 5, ¿verdad? Ahora, cuando yo realice esto, ¿no?, de la suma y resta, fíjense, cuando voy bajando voy sumando, ¿no? Entonces va a ser 5 positivo, ¿no? 5 positivo, ¿ya? Y cuando voy a ir subiendo va a ser 5 negativo,
¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Con signo con 5 positivo y con 5 negativo, entonces se van a eliminar. Entonces, por eso que, como les decía, lo cuerto directamente, ¿ya? Entonces lo cuerto, ¿no? Como es el mismo fluido que es mercurio, ¿no? Y tienen una misma altura, entonces se puede eliminar. Ya lo mismo pasa aquí en el agua, ¿no? Voy a ir subiendo con negativo y voy a ir bajando con positivo. Ya tienen la misma altura, entonces directamente se puede eliminar, ya el mismo nivel, ¿no? Ya luego, ¿no? Entonces aquí, hasta aquí he llegado, hasta este punto, ya es este punto acá, ya esta flechita aquí, ¿no? Luego de este punto, como lo he eliminado esto, como lo he borrado, entonces directamente me paso a lo que es el agua, ¿no? Que es lo que he hecho aquí. Directamente me he pasado a lo que es el agua, ¿ya? Luego fíjense que con el agua voy subiendo, ¿no? Voy subiendo, ¿no? Y aquí estoy subiendo, ¿ya? Estoy subiendo, ¿no? Hasta este punto, ¿no? Este punto es este punto de aquí, ¿ya? Luego, ¿no? Entonces esto lo he cortado, ¿no? Como ya les he indicado, lo he cortado, entonces directamente me paso a este punto, ¿no? De este punto me paso directamente a este punto, ¿no? ¿Ya? Y es lo que he hecho, ¿no? Me he pasado a este punto, ¿ya? Luego, fíjense que voy bajando, yo también, entonces he ido bajando, ¿no? ¿Con qué he ido bajando? Mercurio, ¿no? Porque es mercurio, estoy acá. Con mercurio he ido bajando, ¿no? Hasta este punto de aquí, que llegaría a ser este mismo punto, ¿no? Y fíjense, también lo he recortado, ¿eh? Porque tienen una misma altura, ¿no? Voy a bajar sumando, entonces voy a subir restando, entonces se van a anular, ¿no? Entonces se elimina, ¿ya? Y llego a este punto, ¿no? Luego me paso a lo que es el aceite, aquí también me he pasado a lo que es el aceite, directamente subo, ¿no? Y he subido, ¿no? Hasta el punto, ¿no? Donde nos indica, ¿no? Yo os he dicho que en una altura horizontal, ya una altura horizontal, la presión siempre es la misma, ¿ya? Entonces la presión en este punto A es la misma, ¿ya? Que la que va a estar aquí, ¿ya? También puedo decir que en este punto, ¿ya? También se cumple lo que es la presión en el punto A, ¿ya? La presión va a ser la misma en toda esta secta, ¿ya? En toda esta longitud horizontal, ¿ya? Eso es, ¿no? Entonces finalmente he subido con lo que era el aceite, ¿no? Aquí está, y llego justo al punto donde está la presión en el punto A, ¿ya? Eso no hace, ¿ya? Donde, la presión donde se me está pidiendo, ¿no? Que calcule, ¿ya? Eso es, ¿ya? Y estos cortes sí son necesarios, ¿ya? En este caso sí son necesarios porque fíjense que además no conozco la alturita de aquí, ¿no? No conozco, y hasta que saquen o intenten sacar, entonces no van a poder, además que no se puede sacar alturas así, no es por así, ya no se puede sacar así, ¿no? Entonces sí o sí tengo que cortar ahí, o sea, ese trámite, ¿no? Ya para poder avanzar, ¿ya? Entonces, ¿se ha entendido con eso o nada? ¿Sí? Está bien, Oxy, ahora sí. Perfecto, ya entonces si todo está, con tal de que esté todo claro, ya vamos a pasar a otro ejercicio, ya para que nos pise el tiempo, un ejercicio más por lo menos tenemos que hacer. Bien, lo que yo quería resolver, a ver, es este ejercicio de aquí. Ya esto es una parábola, también aquí hay un ejercicio con parábola, ¿verdad? Entonces, ¿les parece si resolvemos con eso? Sí, aún sí está bien ese ejercicio. Bien, entonces eso vamos a resolver, ¿ya? Lo recortamos entonces. Ya está. Y entonces lo vamos a... ahí, ¿no? Bien, entonces se nos pide, fíjense, la compuerta parabólica de la figura tiene 2 metros de ancho, entonces eso siempre hay que anotarnos, ¿ya? Entonces, cuando les dice ancho unitario, entonces saben que su ancho va a ser 1 metro, eso no se olviden, jóvenes, ¿ya? Pero en este caso nos da un ancho, ¿ya? Entonces ahí coloco su base, ya de esta compuerta va a ser igual a 2 metros, ¿ya? 2 metros, ¿verdad? Eso es, ¿no? Eso me está indicando, ¿ya? Ahora, me pide entonces determinar la magnitud
¿ya? Y la línea de acción de la fuerza vertical, ¿ya? Fuerza vertical debido al agua sobre la compuerta. Entonces aquí tenemos que leer bien siempre, ¿no? Entonces me dice una compuerta parabólica, ¿no? Entonces ahora directamente aquí me dice debido al agua sobre la compuerta. Entonces la compuerta sigue siendo la compuerta parabólica, ¿ya? Luego me pide la magnitud y la línea de acción de la fuerza horizontal debido al agua sobre la compuerta. Entonces también sobre la compuerta parabólica, ¿ya? Finalmente me pide la fuerza hidrostática sobre la superficie de la compuerta, sobre la superficie, ya. Entonces cuando les dice esto, ya lo que se puede entender aquí es que les está pidiendo la fuerza resultante, ya, la fuerza hidrostática sobre la superficie de la compuerta. Entonces esta compuerta es una compuerta parabólica. Lo que se va a poder ver más o menos va a ser de esta forma, ¿no? Así, ¿no? Ya, esto es una compuerta así. Inclusive lo vamos a hacer en 3D, digamos, ¿no? Esto también ahí, ¿no? Así, de esa forma se lo va a poder ver la compuerta, ¿ya? Este ancho nos dice que es 2 metros, ¿verdad? 2 metros nos dice que es, ¿no? Este ancho, ¿ya? Y esto es la compuerta parabólica. Entonces cuando dice la fuerza hidrostática sobre la superficie, entonces todo esto es la superficie, ¿no? De la compuerta parabólica, ya todo eso es la superficie. Entonces cuando dice eso, entonces yo entiendo una fuerza resultante, ya la fuerza resultante, ¿no? Entonces que va a estar de acuerdo a la fuerza vertical y la fuerza horizontal, ya. Entonces eso es bien. Entonces esto lo vamos a borrar, ya. Entonces empezamos, ya. Primero entonces aquí tengo, fíjense, la ecuación que define, ya, esta parábola, ¿no? Esta compuerta parabólica, ya. Bien, entonces a ver, lo primero que hacemos, ya, es calcular lo más fácil, ya, fuerza horizontal, ya. Entonces vamos a calcular lo que es la fuerza horizontal, ya. Fuerza horizontal, ya, la fuerza horizontal. Bien, entonces para la fuerza horizontal lo primero que hago, ya, toda vez que tengo una superficie curva, esto es una superficie curva, ya, lo que hago, ya, es proyectar esa superficie curva, ya. Entonces para hacerlo mucho más fácil, ¿no? Para que se nos sea más fácil poder resolver, ya. Entonces lo que hago primero es proyectar, ya. Entonces voy a proyectar esto, ¿no? Y también por acá, ya. ¿No? Lo estoy proyectando y proyectando esto se va a ver como un cuadrado, sí, de esta forma, o como un rectángulo, ya, de esta forma se va a ver esa compuerta, ya. ¿No? Entonces estoy proyectando, ¿ya? Así. Bien, entonces lo de siempre, entonces, ¿no? Fuerza horizontal siempre va a ser de esta forma. Entonces fuerza horizontal, ya, fuerza horizontal va a ser igual, ¿no?, a la densidad por la gravedad, que esto llega a ser el peso específico, multiplicado por altura al centro de gravedad, ya, y multiplicado por el área. En este caso vamos a colocar área proyectada, ya, área proyectada, ya. Eso es. Bien, entonces de base aquí, fíjense, tengo esta base, va a ser, me dice 2 metros, ¿no? 2 metros, ya. Y la altura, fíjense que tengo una alturita
también de 2 metros. Entonces, el área proyectada ya saben cómo hacer, ¿no? Bien, finalmente entonces reemplazo para poder calcular esta fuerza horizontal, ¿ya? Densidad, entonces densidad del fluido, ¿ya? Entonces en este caso no nos dice, pero se puede ver que es agua. Nos dice, ¿no? Aquí agua dice, ¿no? Aquí nos está diciendo, ¿ya? Entonces nos dice agua, entonces, ¿no? Entonces aquí voy a tener 1000, ¿verdad? 1000 por la gravedad. Entonces ustedes ya saben cuánto es la gravedad. 9.81, 9.81, ¿no? Multiplicado por la altura al centro de gravedad. En este caso, ¿cuánto sería su altura al centro de gravedad, jóvenes? A ver, ¿cuánto sería? Ahí sería, ¿no? Perfecto, eso es, ya. Muy bien, jóvenes, eso es. Ya, entonces, altura al centro de gravedad, 1 metro, ¿verdad? Esto es. Y finalmente multiplicado por el área proyectada, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? En todo caso, eso va a ser. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto hace esta área proyectada? Simplemente 2 por 2. ¿Ya? Entonces, en este caso, la fuerza horizontal va a ser igual a... Entonces, ¿igual a cuánto va a ser con eso? Necesito, por favor, calcúlenlo. $39.240. Eso es 39.240, ¿no? Eso es. Y esto va a ser newtons, nada más, ¿no? Newtons, ¿ya? Newtons. Eso es. ¿Ya? Entonces lo pueden volver esto a kilonewtons también, ¿ya? No importa. Bien, entonces colocamos una separación, ¿ya? Bien, y colocamos ahora lo que va a ser la fuerza vertical. Fuerza vertical, ¿ya? Fuerza vertical, ¿ya? Bien, entonces para la fuerza vertical, ya lo que se utiliza cuando les da una ecuación como esto, ¿ya? Se lo determina de esta forma. Entonces va a ser fuerza vertical ¿ya? Fuerza vertical, antes aquí fuerza horizontal también lo pueden llamar Fx, ¿ya? No importa eso. Ahorita yo le quería llamar Fy, pero tal vez no iba a captar y se van a desubicar. Pero también se le puede llamar Fy, ¿ya? Eso es, fuerza vertical entonces, ¿no? Va a ser igual a la densidad por la gravedad, ¿ya? Multiplicado por un volumen, ¿no? Por un volumen, ¿ya? Entonces, ese volumen, ¿ya? Va a ser el volumen de toda el área que vemos aquí, ¿no? Toda esta área que está aquí, ¿ya? Para definir entonces esta área, ¿no? Utilizamos, vamos a tener que utilizar sí o sí, como es una... el comportamiento de esta compuerta es parabólica, ¿no? Entonces vamos a tener que utilizar una integral, ¿ya? Sí o sí, ¿no? Para el volumen, entonces va a ser la base, en este caso la base, multiplicado entre aquí, base, multiplicado por el área que está aquí, ¿ya? Todo esa área. Entonces, en este caso tendríamos que utilizar una integral. Y la integral va a ser siempre la misma, ya va a ser una integral, va a ser igual a integral, ¿ya? De la altura menos, ¿ya? La ecuación que define la parábola, ¿ya? Y esto va a ser multiplicado por el diferencial, ¿no? Diferencial
de X, ¿ya? De esa forma va a ser. ¿Ya? Entonces vamos a ir reemplazando los datos. La altura h no es nada más que esta h, si no lo coloco de esta forma, ¿ya? Es h, ¿ya? H, ¿ya? Entonces, bien. Ahora, reemplazando datos vamos a tener fuerza vertical igual a la densidad. Entonces esto lo vamos a copiar de aquí, ¿no? Densidad por la gravedad multiplicado por la base, ¿no? Entonces la base, ya, y esto, todo esto define el volumen, por si acaso, ¿ya? La base multiplicado por el área, entonces va a ser un volumen, ¿no? Base, entonces la base en este caso es 2 metros, ¿verdad? Y multiplicado por lo que nos tiene que definir el área, ¿no? Que va a ser integral, ya es una integral definida, entonces va a ser integral desde 0, ¿no? Partimos desde 0 hasta la altura donde está actuando esta parábola. Entonces fíjense, desde 0 hasta donde está actuando, hasta 2, ¿ya? De 0 a 2 multiplicado por, entonces aquí, integral de h. Entonces h, ¿cuánto vale? En este caso vale 2 menos y. Entonces y reemplazamos la y que define la parábola. En este caso va a ser un cuarto de x elevado al cuadrado, ¿ya? Y esto va a ser diferencial de x, ¿ya? Bien, entonces esto en su calculadora, ¿no? Ya viene, ¿no? Esto de acá para poder reemplazar, ¿ya? Entonces eso lo puedo utilizar para hacerlo más directo, ¿ya? Entonces eso de esa forma lo vamos a utilizar ahora igual, ¿ya? Para hacerlo de una forma más directa, ¿ya? En este caso fuerza vertical va a ser igual a, ¿ya? Entonces le pueden reemplazar esto todo, ¿no? En su calculadora. ¿Cuánto va a ser entonces, por favor? 10 tercios. Eso es 10, En decimal es 3,33333. 19,3. No, en decimal es 3,333 periódico, Auxi. Y eso es 3,333 newtons. Newtons o kilonewtons. El 3.33 es el resultado de la integral, Auxi. Oh, ya, está bien. Ah, ya, perfecto. Entonces, eso por favor, multiplíquenlo con todo eso. ¿Ya? Está bien. Entonces, 3.33 es este resultado, ¿no? Perfecto. Ya, entonces, este resultado multiplíquenlo por todo de acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos? A ver, por favor. Entonces, 3.33 multiplicado por 2 por 9.81 y por 1000 nomás. 75.400. Eso es, perfecto, gracias. Eso es, muy bien. Listo. Ya, entonces ya tenemos los componentes. Fuerza horizontal y fuerza vertical. ¿Ya? Ahora. En este caso, a ver.
más nos pide este ejercicio? La magnitud. Entonces la magnitud sería esta de acá, ¿ya? Eso es. Luego nos pide entonces y la línea de acción de la fuerza vertical, ¿no? Y aquí nos dice la línea de acción de la fuerza horizontal, ¿ya? La línea de acción de la fuerza horizontal, entonces la altura al centro de presiones, ¿ya? Entonces voy a colocar aquí línea de acción, ya también se conoce como altura al centro de presiones, ¿ya? Línea de acción, ¿ya? Eso es. Bien, pero en este caso para la fuerza horizontal va a ser muy fácil, ¿ya? La fuerza horizontal en este caso va a estar de esta forma más o menos, ¿ya? Una fuerza, a ver, vamos a girar luego ahí, ¿no? Una fuerza horizontal, ¿ya? Para este caso entonces de la fuerza horizontal, ya aquí está la fuerza horizontal, ¿no? Va a ser muy fácil porque está actuando de esta forma como un área proyectada, ¿ya? De esa forma va a actuar. Entonces su altura al centro de presiones, o Y centro de presiones, ¿ya? Que es esta alturita de aquí, ya es una altura que viene desde el nivel del agua hasta donde está su línea de acción, ya esa Y centro de presiones va a ser igual a 2/3 de la altura, ya que siempre es, ¿no? Cuando tengan hasta el nivel, ¿no? El nivel del agua hasta su altura total, ya de esta forma, entonces simplemente ya la línea de acción va a ser de esta forma, ya en este caso entonces va a ser su Y centro de presiones va a ser igual a 2/3 de la altura. En este caso la altura era 2 metros, ¿verdad? ¿Cuántos serían decimales esto, por favor? 4/3 va a ser, ¿no? Pero en decimales 1.3. eso es, muchas gracias. 1.33 metros. Listo, ¿ya? Luego el otro entonces va a ser línea de acción igual, ¿no? Línea de acción, ¿ya? Línea de acción. Y en este caso para la fuerza vertical se le va a llamar un X centro de presiones. Entonces en este caso la fuerza vertical puede estar más o menos por aquí, más o menos, ¿ya? Encontrándole una ubicación más o menos, ¿ya? Luego entonces ese X centro de presiones va a ser la distancia desde este punto hasta el punto donde está, o esa línea de acción donde está actuando la fuerza vertical, ¿ya? Entonces va a ser esa distancia, ¿no? Lo mismo, ¿no? Que la altura del centro de presiones de la fuerza horizontal, entonces que está desde el nivel del agua hasta donde está actuando, hasta esa línea de acción de la fuerza horizontal, ¿ya? De esa forma va a ser. Ahora, para poder calcular esta línea de acción, simplemente a esta ecuación que tenemos, ¿ya? Le vamos a multiplicar por X, ¿ya? Por X le vamos a multiplicar, ¿ya? Entonces a esta ecuación por una X, para que sea mucho más fácil, entonces ya hay más metódico. Entonces esto lo multiplicamos por X. Entonces multiplicando por X, ya, yo voy a tener aquí entonces, multiplicándolo por X, no, voy a tener de esta forma. Entonces esto para que no se confunda, y aquí voy a tener X, ya. Entonces lo que yo quiero saber es este valor de X,
ya, este valor de x. Entonces para eso, ya, lo que voy a hacer es despejarlo, ¿no? Despejo ese x, ya. Este x y esto va a ser igual a, ya, entonces acá, esto lo voy a recorrer, ya, y esta x tiene que entrar dentro de la integral, ya, de esa forma, así, ¿no? Y esto lo voy a colocar entonces y, o diré x, centro de presiones, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es la? Ya, entonces aquí lo voy a colocar directamente x centro de presiones y x centro de presiones, ya. Entonces despejo y voy a obtener de esta forma. ¿Qué pasa ahora? Ya, ven, caché que esto se borró. Ya está. Listo. Ya, entonces despejo nada más. Y voy a tener todo esto, ¿no? Acá. Sobre esto, ¿no? Ahí está. Ya. De esa forma voy a tener. Ya, y con esto entonces pueden sacar ya lo que es esta distancia del x centro de presiones, ¿no? Entonces lo que puedo hacer aquí también es para poder facilitarme, te voy a copiar esto, ¿no? ¿Ves? Acá. Acá. Y la fuerza vertical, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? Eso es. Ya, entonces por favor eso calcúlenlo cuánto va a ser, a ver. ¿Cuánto es entonces esta distancia de x centro de presiones? ¿Cuánto es? A ver. Me salió 0.9 así. Ya, está bien. Entonces 0.9. 0.9 metros. ¿Ya? Casi un metro, ¿no? Entonces la distancia, fíjense, desde este punto, eso tienen que entender, ¿no? Desde este punto de aquí a esta distancia de la fuerza vertical, entonces 0.9, ¿no? Y desde el nivel del agua hasta donde está actuando la fuerza horizontal, ya, hasta esta fuerza horizontal, entonces es 1.33, ¿no? Ya, eso es, ya. Finalmente entonces nos pide, inciso C, la fuerza hidrostática. Entonces en este caso lo que hacemos para esa fuerza hidrostática, entonces la fuerza resultante, y esa fuerza hidrostática también lo vamos a llamar como fuerza resultante, ¿ya? Y esta fuerza resultante no es nada más que la raíz cuadrada, ¿no?, de la fuerza x o fuerza horizontal, ¿ya?, elevado al cuadrado, más la fuerza vertical elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces ahí reemplazamos los valores y esta fuerza resultante
va a ser igual a ¿cuánto sirve? Voy a copiar esto aquí nomás, esto también por aquí más, ya, aquí vamos a copiar, ya, ahí está, ¿no? Y esto va a ser elevado al cuadrado más la fuerza vertical elevado al cuadrado. Ya, entonces esta fuerza resultante, ¿cuánto va a ser? $76,268.85. 76.200. ¿Cuánto era? 268.85. Ya, 268.85. Ya, y esto es newtons. Ya tal vez sea recomendable que trabajen con kilonewtons. Ya, eso para que no salgan así valores muy grandes, ¿no? Ya, con kilonewtons. Ya, pero de todas formas está correcto. Ya, esos jóvenes entonces. Ya. Oxy, Sí, yo tengo una duda. En la ya. fuerza vertical, porque a mí me está saliendo otros resultados, he sacado 73.000.99 kilonewtons. Esto acá. Sí, Ya, a ver, el área me sale 3.77. 3.77. Ya lo voy a verificar ahorita, a ver. Ya he encontrado esto en mi calculadora. Ya. A ver, ¿esto lo has metido a la calculadora o lo has desarrollado? No, Oxy, he hecho diferente. O sea, he tomado un elemento diferencial en el eje horizontal. Ya. A ver, Para esta área. y con eso has calculado el área. Porque fuerza sería Oxy el peso de todo ese volumen que está encima de la base, ¿cierto? Exacto, exacto. Sí, todo el peso de aquí. Entonces sería calcular esa área transversal por el ancho, ¿no? El volumen. El área de esto es, sí, ¿no? El área de esto de acá, ¿no? Esto. Esta área. El límite creo que está mal, Oxy. Esta. Ya, a ver. Sí, Oxy, es eso mismo. Ah, oye, ya, a ver. Sí, sí, en este caso, a ver. Un rato. Este límite sí está. Es exacto, es esto. Sí, correcto, correcto. Entonces, en este caso sí está variando este límite, sí tienes razón. Ya, a ver. Sí, a ver, en este caso sería el límite de este punto. Hasta este punto tendría que ser el límite, sí está correcto eso. Ya, entonces, a ver. Para determinar ese límite, ya, podríamos tal vez considerar esta ecuación como a ver, esto de acá lo podría llamar, a ver, este punto podría llamarle, a ver, x punto 2, ¿no? Ya,
para poder desarrollar, a ver. Esa coordenada X Auxi sale 2.83. Ya. Entonces, 2.83 te salió, ¿no? Ya, esto de aquí ya lo voy a revisar un rato. No estoy... 2.83 te salió, ¿verdad? Sí, Está correcto, pero es esta distancia, ¿verdad? exacto, la horizontal. Perfecto. Ahí, por favor, vamos a corregir eso, por favor. Entonces, ahí estamos equivocándonos. Entonces, eso es. Correcto, correcto. Por aquí. 2.83, ¿no? Entonces, vamos a colocar ya. Eso es 2.83. Sí, está bien, ¿ya? Entonces, con eso, sí va a salir diferente esto. ¿Ya? Entonces, por favorcito, lo corregiremos antes de que... ¿Esto cuánto hacen entonces, jóvenes? Eso sí está. $73.991,62. Eso es, ya. 73.000. 991,62. Punto 62. Ya está correcto eso. No, entonces esto. Vamos a variar. Y también esto de acá. De aquí vamos a borrar entonces esto. Todo esto bien, entonces 2.83, ¿no? Ya, entonces esto por favor. Y aquí vamos a copiar esto de acá. Listo. Entonces ahí necesito. ¿Cuánto sería entonces todo al final? Esto de acá. ¿Cuánto sería entonces? A ver. ¿Cuánto saldría entonces esto? $1.06. Eso es 1.06, ¿no? Y esto es metros, ¿ya? Finalmente entonces aquí está. Bien. Vamos a colocar. Ya, y esto, ¿cuánto sería? $83.752.84. Eso es 83.752.84. Eso es, ¿ya? Bien, entonces sería la fuerza resultante. Entonces aquí, a ver, este 2.83 entonces lo saca en base a un punto. Eso me estaba olvidando decirles, ¿ya? Entonces el punto que se consideraría, ya, es este punto de aquí, ya es esta distancia de aquí a aquí, ¿no? Entonces el punto llegaría a ser este de acá, ¿no? Donde tengo, fíjense, una X que no conozco, ya, una X, ¿no? X y la altura en Y que es 2, ¿no? Para este punto de aquí,
ya para ese punto, ¿no? Entonces, quiere pintar, ya para ese punto, ya. Entonces, para poder saber cuánto vale x, ya, entonces simplemente lo que podrían hacer, ¿no? En este caso, es reemplazar este punto aquí, ¿no? Los reemplazan aquí nada más, ya. Entonces aquí fíjense que yo tengo y que es igual a un cuarto por x elevado al cuadrado, ¿no? Entonces despejo lo que es x, ya, y les reemplazo el valor de y, ya, en este caso 2, ¿verdad? Entonces voy a tener acá y voy a tener, ya, voy a despejar, ¿sí? ¿Ya? Entonces voy a tener x al cuadrado igual a y por 4 sobre 1, ¿no? Entonces prácticamente no varía nada, ¿no? Finalmente va a ser entonces x va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿no? De y, entonces y hemos dicho que vale 2 multiplicado por 4, ¿verdad? Y de esa forma entonces tendría que salirnos este valor de x, ¿ya? Que está correcto, ¿no? Que en este caso es 2.83, ¿ya? Y ese va a ser nuestro límite aquí, entonces aquí, sí, entonces me he confundido, ¿ya? Ya, pero es de esa forma, ya, esto es lo correcto que tendrían que hacer, ya, y gracias por la aclaración ahí, por la observación, entonces, si va a estar mal, entonces esto, ya, eso jóvenes, ya, eso es, ya, ahora sí está correcto, ya, todo está correcto. Oh, sí. Sí, sí. Tengo una duda del inciso B. Al hallar el punto de aplicación donde está ejercida dicha fuerza, Ya, lo que realiza, ¿no?, en la horizontal, sí. ¿no sería el mismo procedimiento que en la vertical para multiplicar por la variable? En este caso sería y, ¿no? No, ya en este caso no, la fuerza horizontal ya siempre se la trabaja con el área proyectada, ya. He visto casos igual donde utilizan, ¿no?, esta diferencial, pero está incorrecto, ya. Entonces, a ver, les voy a pasar algún video igual que yo he observado para poder ver entonces cuál es el correcto, ya. Y este es el correcto entonces, ya. Entonces, para esa línea de acción en la fuerza horizontal, como estamos trabajando sobre un área proyectada, ¿ya? Entonces, de la misma forma, su línea de acción va a estar simplemente a 2/3 en este caso, ¿ya? Entonces, si hay algún que otro ejercicio que he visto en algún PDF que sí trabaja con la ecuación diferencial, pero está incorrecto, ¿ya? En este caso sería si la constante no la tuviéramos, ¿no? ¿O estoy mal? Eh, Eh, Constante. Constante de la función no la tuviéramos, en este caso. Mm, para este caso, la constante en este Si caso. tuviéramos los valores de y x y no tuviéramos la constante. Ah, ya, ya. En este caso, entonces hay que encontrar la constante, ¿no? De la misma forma podríamos desarrollar con esto, ¿no? Entonces podrían colocar ustedes para poder encontrar esa constante. Entonces, cuando no tengan la constante, ¿no?, y tengan coordenadas, ¿no?, entonces podrían utilizar esta función para encontrar la constante, ¿no? Entonces, eh, si es que no les da alguna constante en la ecuación, entonces les va a dar un punto, ¿no? O van a tener las coordenadas, si es que les va a colocar aquí seguramente un 4, ¿no? Entonces x valdría en este caso 4, ¿no? Se reemplazan aquí la y y la x para poder encontrar la constante, ¿ya? ¿No? Y de esa forma poder desarrollar, ¿no?, lo demás, ¿ya? Ah, sí, mi Sí. duda es en la parte de XCP y X. O sea, por ese razonamiento, ¿por qué lo hice? Eh, el y, No, el en la derecha. es de acá. F.
en sí, a ver, aquí hay que analizar bien, ¿no? Esta distancia aquí, ¿no? Ya, esta función en sí nos define lo que es el área, ¿no? ¿Ya? El área, ya, y de aquí es más o menos como si estaría sacando una ecuación, ya, que me está definiendo esta distancia de aquí, ya. Para curvas circulares existe ahí, hay una ecuación, ¿no? Que nos define directamente, ¿no? Esa distancia, ya, que hemos desarrollado en la anterior clase, ¿no? Esa ecuación circular, pero en cambio para esta, ¿no? Como he sacado la fuerza vertical con esta, ya es como si me estaría quedando con un espacio más o menos, ya, de la línea de acción, ya, aquí, al reemplazar esta fuerza vertical, ¿no? Porque la fuerza vertical también ha hallado con esta ecuación, ¿no? Es eso, ya, porque aquí, para una es una superficie parabólica, ya, no existe una ecuación directa que me hay, ya eso, entonces es más o menos como ¿cuál puedo decir? Una forma fácil de hallar esa distancia, ¿no? Porque esta fuerza vertical también he hallado con esto, ¿no? Entonces me estaría quedando simplemente con el espacio, ¿ya? Donde está actuando esa fuerza vertical más o menos, ¿ya? Esto de acá, ¿no? Pero cuando hablamos de curvas circular, simplemente una circular donde tengo un radio, ¿ya? Para esa entonces hay una ecuación, ¿no? que define esa distancia, ¿ya? De XCP, ¿ya? Pero cuando traen con parabólicas, entonces siempre utilicen esto, ¿ya? Cuando traen solo con parabólicas, ¿no? Eso es. Ya, eso es. Entonces, bien, entonces, a ver. Estamos casi. Bien, a ver, esto más quería que resolvamos. Entonces, a ver, esto, o lo han desarrollado ustedes, jóvenes, esto ya. Esto del barco. No es que es la pregunta en el anterior semestre. Eso más, yo sí me he Ya. tratado. Eso más sí. A ver, voy a hacer un video con esto, ya, ahorita. Y ahí se los voy a pasar a ustedes, ya, para que lo puedan ver. ¿Está bien, jóvenes? Esto entonces os voy a hacer un video, yo creo que hasta la tarde, entonces, ya, para que no le afectemos a nadie. Va a ser casi falta 5 minutos, vamos a acabar en 5 minutos esto. Ya, entonces eso os voy a hacer. Ya, bien, entonces, jóvenes, eso. La siguiente semana entonces prácticamente va a ser dudas, ¿no? Para antes de su examen, ¿no? ¿Ya? Ahora, había una cosa más que tenía que decirles. El INGE, ya se ha habido toda una confusión en cuanto a horarios, ¿ya? Me han llamado de la carrera, entonces me han indicado que el horario de auxiliatura no es el día viernes a las 18:45 a 20:15, ya que ese horario le corresponde al INGE. De esa forma, entonces, que así, ¿no? Entonces, y me han indicado entonces ahora que vamos a pasar los días viernes, como habíamos quedado, ¿no? De 20:15 a 21:45, ¿ya? Y un horario antes de 18:15 a 20, o de 18:45 a 20:15 van a pasar con el ingeniero, ya. Necesito entonces tienen que